Entonces, ayer estábamos viendo, no me acuerdo en qué nos quedamos. ¿En qué nos quedamos? Andábamos. La depreciación. La depreciación. Ok, bueno. Entonces, terminamos con el concepto de depreciación. Y lo que vamos a ver, hoy vamos a seguir viendo cuentas nacionales. Vamos a utilizar ese concepto de depreciación. Igual y me meto para enseñarles la página de Banco de México para ver algunas cosas que son interesantes. Pero vamos a, ahorita a iniciar con esta parte de las cuentas nacionales. Entonces, bueno, ayer estábamos viendo el PIB, ¿no? Entonces, ya lo hemos definido, el producto, la producción de bienes y servicios de consumo final que se realiza dentro de los límites. Entonces, el PIB es una cuestión territorial. Aquí no importa la nacionalidad, ¿sí? Entonces, nosotros en la economía mexicana hay empresas transnacionales, empresas extranjeras, empresas mexicanas que producen dentro de los límites territoriales del país. Y en ese sentido, la producción, el PIB, es una suma de todo lo que se produce dentro del país, independientemente de que lo produzcan los nacionales o extranjeros. Entonces, es una medida, ¿sí? Territorial, le vamos a poner. Entonces, digamos, el mapa, a ver si me sale, el mapa de la economía México, ahí más o menos. Ahí está más o menos el elefantito. Ahí más o menos. Algo así. Algo así, ¿no? Más o menos. Algo así. Entonces, el PIB tendría que ver todas las empresas que están aquí operando, todas las empresas, bancos, individuos que operan dentro del país, suman esa producción, el Producto Interno Bruto, ¿sí? Entonces, es territorial, es una medida territorial. Hay una medida que tiene que ver con la nacionalidad. Entonces, es Estados Unidos, ¿no? Por acá está Nueva York. ¿Vale? Entonces, el PIB territorial. Hay una medida que tiene que ver con nacionalidad. Y ese es el Producto Nacional Bruto. ¿Sí? Entonces, el Producto Nacional Bruto es la producción de bienes y servicios producidos por nacionales dentro y fuera del país. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre el PIB y el PNB tiene que ver con los pagos. A ver, entonces aquí lo voy a poner, ¿no? Entonces, el PIB territorial. El PNB tiene que ver con la nacionalidad. Entonces, la diferencia entre el PIB y el PNB son los pagos a los factores, los pagos netos a factores externos. ¿Sí? Entonces, y ustedes dirían, bueno, aquí estoy suponiendo que si al PIB le resto esto, va a salir algo, puede ser positivo o negativo, dependiendo qué pasa, ¿no? Entonces ahí los pagos netos a los factores externos. ¿Cuáles son los factores de la producción? A ver, ahora recuérdenme. ¿Se acuerdan o no? No, eso es oferta y demanda, pero esos no son factores de la producción. Los factores de la producción, ¿cuáles son los factores de la producción? A ver. Llevaron una introducción, ¿no? A la economía. ¿El consumo, la inversión y el gasto? No, no. Los factores de la producción son aquellos elementos, ¿no? Elementos con los que se organiza un proceso de producción. En términos
convencionales, los factores de la producción son tierra, trabajo y capital, ¿no? Y capital entendido como maquinaria y equipo, ¿no? La tierra, pues obviamente, pues son los recursos naturales, y con los recursos naturales podemos sembrar maíz, por ejemplo, pero necesito el factor tierra, necesito el trabajo humano para barbechar la tierra, para sembrar la semilla, para hacer la cosecha, etc, etc, etc. Entonces necesito, y para hacer, por ejemplo, una producción de maíz, también necesito capital, necesito el tractor, necesito comprarme una pala, por lo menos, o la yunta, ¿no? Entonces ya el tener un par de bueyes para jalar la yunta, eso es un capital, aunque sea mínimo, ¿sí? Entonces, tengo capital, tengo trabajo, tengo tierra, ¿no? Por ejemplo, si estamos construyendo un coche, pues también ahí estamos teniendo capital, ¿no? Los robots, la maquinaria que se utiliza para la producción de los coches, tenemos trabajo, la gente que está armando los coches, los que están ensamblando, los que están armando los motores. Entonces, el edificio donde está puesta la maquinaria, la fábrica, la planta o la nave industrial, pues eso es capital, ¿no? Capital fijo. Entonces, eso es otro factor de la producción, el capital. Entonces, tierra, trabajo y capital. Entonces, cuando nos estamos refiriendo a que la diferencia entre el PIB, que es una medida territorial de la producción de bienes y servicios de uso final durante un año, ahora sí que dentro de las fronteras de cualquier país, el PNB es una medida de la producción realizada por nacionales. Entonces, en México nosotros tenemos empresas extranjeras, y esas empresas extranjeras pueden repatriar sus ganancias a su país de origen, ¿sí? Entonces, esa es ellos obtienen aquí una ganancia y la pueden mandar a su país. Entonces, y las empresas mexicanas, por ejemplo, está Cemex o Bimbo, que están en Estados Unidos, están en Europa, ellos también podrían repatriar sus ganancias hacia México, ¿no? Entonces hay flujos de entrada y de salida de esos pagos a los factores externos. ¿Cuál es el pago al factor capital? Pues la rentabilidad, ¿no? El flujo de las ganancias del negocio. ¿Cuál es el pago al factor trabajo? Pues son los salarios, ¿no? Entonces nosotros tenemos en México, bueno, la mayoría de las personas en México tienen parientes en Estados Unidos. Entonces los migrantes o los que están trabajando en Estados Unidos mandan remesas, ¿no? Entonces esas remesas, ¿qué son? El ingreso que ellos obtienen por su trabajo allá, ¿sí? Entonces ese ingreso ellos lo pueden enviar acá, ¿no? Y eso es un flujo de entrada. Y también aquí hay gente extranjera que trabaja en el país, ¿no? Entonces, hay flujos de ganancias que salen del país por las empresas que repatrian sus ganancias. Vamos a poner aquí las ganancias. Entonces, hay salida de ganancias de las empresas que están en México. Pero también hay entrada de las empresas que están en Estados Unidos, ¿no? Aquí ponemos Cemex, por ejemplo. Entonces, hay salidas de ganancias de México hacia Estados Unidos o hacia el resto del mundo, y hay entradas de ganancias de las empresas de mexicanos que están en el extranjero. En el caso son pocas, pero está el caso de Cemex. Mandan ganancias hacia el interior. Y también por el lado del factor trabajo, ¿no? Tenemos a los trabajadores acá, vamos a poner unos monitos, que se ve bien. Tenemos unos trabajadores en todos lados, ¿no? En Nueva York están los poblanos, en California está lleno de mexicanos, de todos lados. Entonces estos trabajadores mandan también sus remesas, ¿no? La dolariza. Entonces mandan la dolariza para acá, ¿sí? Los dólares para acá. Y también tenemos acá trabajadores extranjeros, ¿sí? Que están laborando acá y que también reciben una remuneración y pueden enviarlo para afuera. Entonces tenemos en flujos de entrada y flujos de salida, ¿sí? Entonces, eso hay que compensarlo, ¿sí? Entonces, cuando hacemos eso neto, lo neteamos, ¿no? Sumamos las entradas y restamos las salidas, vamos a tener el PNB. Entonces, entonces aquí el PIB, ¿no?
el PIB menos los pagos, bueno, sería menos o más, porque puede ser que recibamos más que lo que sale, o al revés, ¿no? Que paguemos más de lo que entra. Entonces, más o menos los pagos netos, los pagos netos a factores externos. Entonces es más o menos, ¿no? Entonces, si al PIB le restamos eso, pues llegamos al Producto Nacional Bruto. ¿Sí? Entonces, esta ya es una medida, de producción nacional. ¿Sí? Ahora, si al PNB, incluso al PIB, si al PIB yo le resto la depreciación, ¿sí? Lo que voy a obtener es el Producto Interno Neto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la depreciación? El desgaste de los edificios, la maquinaria y equipo, o de los stocks de bienes que están en los inventarios de las empresas. Entonces, el PIB menos la depreciación es el Producto Interno Neto. ¿Sí? Entonces, en términos netos, es lo que realmente estoy produciendo. Entonces, si al PNB acá yo le resto la depreciación, pues lo que voy a obtener es el Producto Nacional Neto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me están agarrando la onda o no? Sí. Sí, profesor. Sí. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, pues vamos a ver. Bueno, vamos a ver lo de los pagos a los factores externos. Voy a dejar de compartir y vamos al Banco de México. Voy a abrir el Banco de México. Voy a abrir la internet. Ahorita me dicen cuando ya lo vean. ¿Ya están viendo? Sí, sí, profe. Ok. Bueno, entonces me voy a ir a estadísticas y me voy a ir a sistema de información económica. Entonces aquí en sistema de información económica me voy a ir a sector externo. ¿Sí? ¿Dónde está? Ah, balanza de pagos, acá está. Balanza de pagos. Fíjense, aquí tengo balanza de pagos con base de presentación a presentación. Voy a agarrar esta presentación, la de balanza de pagos, nueva presentación. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué es la balanza de pagos? Es una cuenta que registra los movimientos de mercancías y movimientos de capital. ¿Sí? O sea, cuando el Banco Central aquí en México sube la tasa de interés, es para que vengan capitales. ¿Pero de qué tipo de capital estamos hablando? ¿Capital productivo o capital financiero? A ver, Miguel. Capital financiero no era el otro. No. Ahora sí es financiero. Ahora sí es financiero. Caray. ¿Sí? Cuando estábamos hablando de inversión ayer, es inversión productiva. ¿Sí? Ahora, cuando estamos hablando aquí de ese capital que entra de afuera hacia adentro porque viene por tasa de interés, es capital financiero. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Sube la tasa de interés, ahorita está en 5%, pero la tasa de los T-bills en Estados Unidos, pues ha de andar como en el 2 o 3%. Entonces obtienen una diferencia, ¿no? De venir y dejar sus dólares aquí. Entonces, hay entrada también de capital financiero. Esa cuenta de capital, aquí está, es esta cuenta de capital, ¿sí? Fíjense aquí. Entonces, es la inversión de cartera, ¿vale? La inversión de cartera, ¿sí? Es la que entra por medio de estos flujos de capital que entran por los rendimientos por tasa de interés, ¿no? Entonces aquí vienen a comprar deuda pública o participaciones de capital o fondos de pensiones, bonos,
acciones, es lo que vienen a comprar al país, ¿sí? Algo tipo títulos de deuda, ¿no? Entonces, en general, adquisición es activo y pasivo. Todas estas cuentas están en activo y pasivo, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, explicando aquí las cuentas. Entonces, en esa balanza de pagos tenemos esa cuenta corriente, que es la balanza de mercancías, y la cuenta de capital, que es la balanza de ese capital financiero que viene, capital de cartera. Y también tenemos, por otro lado, la inversión extranjera directa, ¿sí? Entonces, la inversión extranjera directa, a ver, si yo les digo, si yo les pregunto, ¿qué es para ustedes la inversión extranjera directa? Entonces, por ejemplo, cuando mandan lo de las remesas, ¿Pero es inversión extranjera o estas son remesas? ajá, bueno, bueno, yo lo relacioné así más o menos con lo de, por ejemplo, cuando mandan dinero de allá para, por ejemplo, un familiar de México o algo así, pues se hace la inversión financiera, ¿no? Como usted lo había mencionado hace rato, porque entra hacia el banco. Sí, pero esa no es inversión. O sea, si a ti te mandan ¿cómo se llama? Un giro de Estados Unidos. Ah, ajá. Tu familiar te manda, a ver, mijo, o tu abuelita, o tu tío, lo que sea que vive en Estados Unidos, te manda una lana. ¿Eh? Eso es una transferencia, ¿no? Ah, ok, ok, ajá. Te va a caer a tu bolsa, pero no es inversión, porque te lo están dando, ¿no? Entonces, a ver, Michelle. No estoy muy segura, pero me suena como a una empresa que no quiere invertir en el país, como tal vez para algo más bien duradero, ¿no? Como una empresa o abrir algo acá. Exactamente, o sea, tiene que ver más con lo que dice Michelle, Alexis. O sea, la inversión extranjera es la inversión que hacen los extranjeros, ¿no? En teoría en capital productivo. Pero, por ejemplo, aquí tenemos la cuenta la cuenta ¿cómo se llama? ¿Están escuchando eso que están taladrando? No. ¿No? Entonces, ok. Lo que están taladrando aquí al lado. Entonces, les decía, la inversión extranjera, ¿no? En el ideal tendría que ser la inversión de extranjeros que vienen al país a poner una empresa, ¿sí? La que sea, la que sea. Pero, por ejemplo, en Secretaría de Hacienda, la determinación de inversión extranjera se hace con al menos una participación del 10% de compra de acciones. ¿Qué quiere decir? Que si viene un capital y compra 10% de las acciones de cualquier empresa mexicana, por ejemplo, ya se considera inversión extranjera directa. Pero no se está... Imagínense que viene como lo que pasó con las cerveceras. Viene InBev o Budweiser y vienen y compran Grupo Cuauhtémoc, Cervecería Cuauhtémoc o Grupo Modelo, ¿sí? En ese caso, les pregunto, ¿aumentó la inversión en el país? ¿Sí o no? ¿Por qué? A ver, Fernanda, ¿dónde andas? Aquí, Aquí. La pregunta que hace Fernanda dice, ¿la inversión extranjera directa es siempre de largo plazo? Tendría que ser de largo plazo, ¿sí? A ver, Miguel. Bueno, con lo que pregunté hace rato al principio, supongo que no, porque si vienen a comprar aquí las acciones, literalmente nada más estamos vendiendo, ¿no? No es como que tengamos más inversión para producción o cosas así, estamos vendiendo nada más. Exactamente, exactamente. O sea, el problema de la inversión extranjera directa, o sea, ¿qué mejor que vinieran los capitales y que hicieran nuevas empresas? ¿No? Pero el problema es que no siempre pasa eso. A veces vienen y compran las que existen en el país, ¿no? Entonces, si pasa eso, pues no hay una nueva, es que a Fernanda le está molestando a su mamá o no sé quién sea.
Pero eso no quiere decir, sí me explico, o sea, a ver, en el ideal, uno quisiera que vinieran y generaran una nueva empresa, nuevos hoteles, dieran más empleo, ¿no? Se generara más inversión, más empleo. Pero eso no necesariamente es cierto. Si vienen y compran una empresa que ya está hecha, no se está generando nueva capacidad productiva. Solamente se cambia de dueño, ¿sí? Entonces, ese es el problema. Entonces, mucha de la inversión extranjera que ha llegado al país ha sido a través de fusiones y adquisiciones. ¿Qué es eso, fusiones y adquisiciones? Comprar acciones de empresas que ya están aquí, ¿sí? Entonces, cuando pasa eso, pues lo que pasa es que la inversión no crece, ¿sí? Entonces, sí que bueno, ustedes van a encontrar a estos cuates que andan en la verborrea de la inversión extranjera directa, pero durante el periodo llamado neoliberal, ¿sí? Solamente en una fase de los 90, llegó buena parte de la inversión extranjera. Pero a partir de ahí ya no ha llegado esa nueva inversión extranjera. Les voy a decir, la inversión extranjera directa se divide en 3 partes, ¿sí? La inversión es las nuevas inversiones, la reinversión de utilidades y los préstamos entre compañías, ¿sí? Ahora, de las nuevas inversiones que llegan, una parte importante puede ser compra de otras empresas, ¿sí? Entonces, luego hay movimientos entre compañías, ¿no? O reinversión de utilidades, o sea, quiere decir, imagínense que Ford llegó aquí llegó en los años 30, pero imagínense que puso otra planta en los 90, ¿no? Entonces, esa planta va funcionando y cada año genera una ganancia y esa ganancia la puede reinvertir. Entonces, si eso pasa, eso se considera como inversión extranjera directa. Pero ya es una empresa que está aquí, ¿sí? Entonces, tenemos que entender, o sea, a veces los opinólogos no dicen todo acerca de la inversión extranjera directa y la venden como si toda la que llegara fuera nueva creación, ¿no? Más capital. No, así no pasan las cosas, ¿no? Así no pasan las cosas. Entonces, es una cosa que hay que traer. Entonces, fíjense aquí. Vamos a abrir la inversión extranjera directa. Dice, adquisición neta de pasivos, ¿no? Fíjense aquí lo que les digo, participaciones de capital y en fondos de inversión, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Instrumentos de deuda, o sea, también así viene, se puede clasificar esa parte, ¿no? Luego, vamos a ver, esta es la cuenta de capital, entonces, por un lado, nosotros tenemos la cuenta de capital en esa balanza de pagos, y esa cuenta de capital nos va a medir 2 cosas. La inversión de cartera, ¿sí? Que es la inversión especulativa, la de corto plazo, y la inversión extranjera directa, que como preguntaba Fernanda, tendría que ser de largo plazo, ¿sí? Tendría que ser de largo plazo. Puede ser que no, como ahora llegó Budweiser, compró Grupo Modelo, al rato la vende y ya se va, ¿no? Entonces, eso puede ser. Ok, entonces a veces nada más es cambio de propiedad de lo que ya existe, ¿vale? Ok, ahora voy a abrir la cuenta corriente, que es la que es importante. Entonces, la cuenta corriente tenemos lo que entra y lo que sale, ¿sí? Entonces, bienes y servicios. Nosotros vendemos bienes y servicios. Si viene un extranjero aquí a un hotel, le estamos vendiendo un servicio. Entonces, es como si lo estuviéramos exportando, ¿sí? Entonces, pero vendemos bienes. ¿Qué bienes? Pues lo que sea que vendamos a Estados Unidos. Automóviles, ahí están, ¿no? Exportación de bienes, exportación de servicios, ¿sí? Y luego hay entrada de ingreso de las empresas que están en Estados Unidos, ¿sí? Utilidades y dividendos, ¿sí? Entonces, las empresas que están reciben utilidades y dividendos y las pueden mandar hacia acá. Ahí están las remesas, fíjense, en el ingreso secundario. Entran al país remesas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos eso. O sea, nosotros vendemos bienes que son exportaciones
bienes y servicios, ¿sí? Fíjense aquí, servicios, transporte, viajes, servicios de seguros y pensiones, servicios financieros, por ejemplo. Bienes, exportaciones de mercancías, bienes adquiridos en puertos por medios de transporte. Entonces, esas son entradas, todo lo que nos entra, ¿vale? No me vayan a alburear, ¿eh? Yo no soy alburero. Entonces, todo lo que entra al país en términos de ingreso, la dolariza, que es a veces poca, ¿no? Pero viene porque nosotros vendemos bienes, vendemos servicios, a nuestras empresas les pagan intereses, utilidades, y a nuestros trabajadores, a nuestros paisanos que trabajan allá, les pagan dólares que ellos mandan como remesas. Entonces, en toda esta cuenta, ahí está, ¿sí? Y también, obviamente, en el débito, lo que debemos. ¿Qué es lo que compramos del extranjero? Pues las importaciones, ¿sí? Las importaciones. Entonces, allá, esta es una salida, ¿no? ¿Y qué compramos también? Transporte, viajes, seguros, ¿sí? Si yo me voy a Nueva York, eso es un viaje que estoy comprando para allá, ¿sí? Luego el ingreso primario igual, utilidades y dividendos, las empresas que son gringas aquí o extranjeras pueden mandar su dinero hacia afuera, ¿sí? Y las remesas también, ¿no? Los trabajadores que estén aquí, que son extranjeros, pueden mandar hacia afuera. Entonces ahí tenemos una cuenta doble. Entonces aquí es importante la balanza de pagos, entenderla, más o menos considerarla. Ahora, ¿qué estaríamos nosotros restando para transformar el PIB en PNB? Estaríamos restando a esta cuenta del el ingreso secundario, ingreso primario y secundario, que es las entradas, tendríamos que restarles las salidas, ¿sí? Y con eso, no tendríamos el PIB, si le restáramos eso neto, pasaríamos al PNB. ¿Queda claro? ¿O es puro choro? ¿No? Yo creo que, no sé. Entonces, esa es la idea. Bueno, por eso quería entrar aquí a la Banco de México, para que no quedara ahí más o menos, pues hay que quedar más o menos. Entonces, voy a dejar de compartir. ¿Qué están viendo ahorita? ¿Banco de México igual? ¿O ya el pizarrón? Pizarrón. Ah, ok, perfecto, perfecto. Entonces ya estamos viendo pizarrón. Entonces, ya entendemos qué son los pagos netos a los factores externos, ¿no? Tenemos que considerar lo que entra, restarle lo que sale, y luego al PIB le vamos a sumar, restar ese resultado. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que el PIB pueda ser mayor que el PNB, o que el PNB sea mayor que el PIB. ¿Sí? A ver. ¿Cuándo? Yo les voy a preguntar. Esta es una pregunta. ¿Cuándo va a ser el PIB mayor que el PNB? Cuando los ingresos del país sean menores a la producción nacional. Ay, ya estabas ahí más o menos. Ahí ibas más o menos, pero te perdiste en el camino. A ver, ¿cuál es la diferencia? Acuérdate, ¿cuál es la diferencia entre el PIB y el PNB? Ah, sí. El PIB es el Producto Interno Bruto, que es toda la producción de bienes y servicios que da la nación, ¿no? Pero Territorial. territorial. Y el BNB, pues como es por nacionalidad, bueno, por un mexicano que esté en el extranjero, cuenta como Nacionales, nacional. todos los nacionales. O sea, los que están aquí y los que están allá afuera. ¿Sí? Entonces, yo lo que estoy preguntando es, a ver, el PIB incluye nacionales y extranjeros. ¿Sale? El PNB son puros nacionales. Es la diferencia. ¿Ok? Entonces, ahorita vimos la cuenta de los ingresos. Entonces, empresas que están allá mandan su dinero. Empresas mexicanas que están en el extranjero mandan su dinero. Trabajadores que están allá mandan su dinero. ¿No?
Aquí hay empresas extranjeras que regresan el dinero, o sea, repatrian su ganancia, o trabajadores extranjeros que están aquí que mandan su dinero a su mujer o a sus hijos, lo que sea. Entonces, son entradas y salidas, ¿sí? Entonces, la diferencia entre el PIB y el PNB son esas entradas y salidas, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy preguntando, ¿cuándo va a ser el PIB mayor que el PNB? ¿Cuándo? A ver, Michelle. Ay, no estoy segura, pero sí, cuando... Tú avienta la piedra y esconde la mano, no pasa nada. A ver, grita, Michelle, porque ya no te escuchamos. ¿Me escucha? Ahí sí. Ok. El PIB pues va a ser mayor cuando entran como más cosas extranjeras y el PND menor si pues A ver, aquí hay está poco bien. nacional, ¿no? Ahí está Hay menos perfecto. A nacional. ver, como tú lo dijiste, está perfecto. Entonces lo voy a poner aquí, fíjate. El PIB va a ser mayor que el PNB cuando eh, los ingresos de trabajadores externos sean mayor que los ingresos de trabajadores externos en el país sean mayores que los ingresos de los trabajadores mexicanos en el exterior. ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces, eso va a pasar. El PIB va a ser mayor cuando la generación de ingresos de empresas extranjeras y trabajadores extranjeros en el país sea mayor que lo que generan nuestros trabajadores y empresas en el extranjero. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser mayor el PNB que el PIB? Pues al revés, ¿no? ¿Cuándo es eso entonces? Ahora sí, a ver, Miguel Ángel. El PNB, pues es a la inversa, ¿no? A la inversa, al revés, pero ¿cómo, Gibran? A ver, dale. Cuando el gasto en este caso, bueno, es que aquí dice que de los ingresos de los trabajadores externos, sino cuando los ingresos de los trabajadores internos sea mayor en el país. Uh-huh. A ver, bueno, tendría que ser, a ver, sería al revés, pero sería al revés, así, ¿no? Que el ingreso, Ajá. de los trabajadores y empresas, ¿no? Ah, sí, los dos. Sí, Y porque son medios empresas, nacionales. Ajá. exactamente, trabajadores y empresas mexicanas Ajá. en el exterior, sea mayor que el ingreso de empresas y trabajadores Externas. Externos, En el país, ¿no? exactamente, externos en el país. ¿Sale? Sí, profe. ¿Podrías entrar eso, profe, para tomarlo? A ver, le doy así como para atrás. Ahora ya no son apuntes, son selfies o fotos. ¿Queda claro a todos, chavos? Sí, profe. Bien. Bien, entonces, a ver. Voy entonces. Veníamos de la cuenta del PIB. ¿Sí? Entonces venimos de aquí. Déjenme acerco. Entonces venimos de la cuenta del PIB.
Si al PIB le resto esos pagos netos a los factores externos, llego al PNB. ¿Sí? Si al PNB le resto la depreciación, llego ¿a qué? Al Producto Nacional Neto. ¿Sí? Entonces, es una medida ya, le resté la depreciación, lo que se desgastaron las carreteras, la maquinaria, los equipos, los automóviles, las fábricas, todo lo que tenga que ver con el capital fijo, con ese desgaste, ¿sí? Se lo resté y entonces tengo el Producto Nacional Neto, ¿sí? Entonces sería la producción realizada por nacionales de manera neta, ¿no? La riqueza neta, ¿sí? Hecha por nacionales, ¿vale? Ok, entonces, eso ya es un nivel nacional y todos son los ingresos que están generando por nacionales. Si a esos ingresos yo les resto los subsidios, a ver, los impuestos indirectos. A ver, aquí, déjenme ponerlo aquí, es que mi letra está medio fea. Nunca se compuso. Si le resto los impuestos indirectos y le sumo los subsidios, si le sumo los subsidios, voy a llegar a un concepto que se llama el ingreso nacional neto. ¿Sí? Ahora, ¿qué son los impuestos indirectos? Ejemplos. A ver. ¿Qué es un ejemplo? Impuestos indirectos. ¿El IVA? A ver. Sin miedo, hombre. Ya les dije. A ver, alguien puso ahí en el chat. El IVA, El sí es ISR. indirecto. El ISR no es indirecto. El IVA sí es indirecto. ¿Pero por qué es indirecto? A ver. El IEPS, El IEPS es indirecto. ¿Pero por qué es indirecto igual? porque viene incluido en cada una de las adquisiciones que se realizan. Bueno, no A en ver, todas, sino en sí, va a ser. algunas, en Sí, algunos sí. servicios. Bienes y servicios. Bienes y servicios, ¿ok? Ok. ¿Pero por qué es indirecto? ¿Por qué? A ver, Michelle. Ay, a mí me suena porque pues en realidad no estás pagando IVA así a una persona, o sea, lo pagas. No te alejes porque se escucha bien chiquito, bien poquito. Pues que es, o sea, que no estás, o sea, le estás pagando por medio como de un objeto, de un producto o servicio, entonces por eso es indirecto, ¿no? No le estás pagando como tal, nada más el IVA. Exactamente. Por ahí va. Ahorita lo precisamos. ¿Sí? Entonces, los impuestos indirectos son indirectos porque no están grabando el ingreso de los individuos. Están grabando el consumo. ¿Sí? Entonces, a ver. El IEPS es un impuesto. ¿A quién le cobro el IEPS? A ver, Gibran. Algunos bienes y productos que vienen con, por ejemplo, algún arancel. A ver, por ejemplo. A las a las importaciones. Ajá. La gasolina A tiene los IEPS. perfumes. Ajá. La gasolina cobra IEPS. Ajá. El internet cobra IEPS. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, a ver. Si Creo tú que no también los tienes coche. automóviles, ¿no? Ok, si tú no tienes coche, ¿te importa el IEPS o no? Pues no me afecta tanto directamente. No te afecta, porque si tú no consumes esos bienes que tienen ese impuesto, te vale, ¿no? Ajá. Podría ser, pero el problema de, por ejemplo, de que la gasolina tenga el IEPS es que casi todo se fabrica con gasolina, ¿no? Entonces, por eso es que sube, ¿no? Bueno, habría que ver Las si cosas. cuando sube el IEPS,
sube el precio de la gasolina. Eso es lo Ok. que hay que ver, Ah, ok, ok. ¿no? Ok, si no, no te afecta, o sea, porque, a ver, sí, o sea, lo que tú estás diciendo está bien, pero es una cuestión indirecta. Como la gasolina es un insumo, podría afectar de manera indirecta cualquier incremento en el precio de cualquier incremento en el precio de la gasolina. Lo que habría que verificar es si cuando sube el IEPS, sube la gasolina. Si pasa eso, entonces, estoy de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, el IEPS también se le cobra, creo que, a los servicios de Internet, ¿no? Entonces, si no tienes Internet, pues no pagas IEPS, ¿no? Entonces, por eso es indirecto, ¿sí? Es indirecto porque si yo no consumo ese tipo de bienes que tienen el IEPS, no lo pago, a mí no me afecta, ¿no? Entonces, el problema es cuando lo consumo, entonces sí ya me afecta, ¿vale? Entonces, por eso es indirecto. ¿Por qué? Porque no graban directamente los ingresos de los individuos, sino graban un determinado consumo, ¿sale? Ya, y ahí podemos buscar ejemplos, pero estos son los ejemplos. El IEPS es un buen ejemplo. El IVA, el impuesto al valor agregado, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ver. Los subsidios, ¿qué son? Los subsidios es un apoyo que en teoría ejecuta el gobierno a diferentes, puede ser hasta bienes o servicios igual, a fin de salvaguardar el peso. Sobre todo lo tiene, por ejemplo, la canasta básica, ¿no? Que es el que tiene un subsidio para apoyar a la economía y evitar la inflación. Entonces, a la inversa del impuesto indirecto, ¿no? Esto sería un apoyo al consumo de ciertos bienes, ¿sí? Entonces, son indirectos, los dos son indirectos porque van al consumo, no afectan el ingreso de las personas, afectan el consumo, ¿sí? Entonces, si comes tortilla y la tortilla está subsidiada, te haces beneficiario del subsidio. Pero si no comes tortilla, no te haces de beneficiario del subsidio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si viajo en metro, soy beneficiario del subsidio. Si no viajo en metro, no me beneficio del subsidio. ¿Vale? Son indirectos, son al consumo. Tanto los impuestos como los subsidios. ¿Vale? Bien. Entonces, ya, con mayor claridad, después de la producción, el Producto Nacional Neto, llegamos al ingreso nacional neto, ¿sí? Después de que ya pagamos, ¿qué? Los impuestos indirectos y los subsidios. Pero fíjense la cosa importante, yo les dije, a ver, el PIB es producción, el PIB es demanda, pero también el PIB es ingreso, ¿sí? Entonces aquí cuando llegamos a esta cuenta del Producto Nacional Neto, ya estamos hablando de los ingresos del país, ¿sí? Los impuestos indirectos son un ingreso del gobierno. Los subsidios son un egreso del gobierno. Entonces aquí estamos viendo ingresos, ya. Ingresos del gobierno, ingresos de particulares, ¿sí? ¿Vale? Luego, fíjense. Entonces, ¿ahí hay alguna duda, chamacos? ¿No? ¿Esto lo vieron en macro no sé qué? ¿Sí vieron esto o no vieron? Yo creo ¿El del que ingreso? Esto que estamos viendo ahorita, cuentas nacionales. Sí, profe, pero hace mucho. Ok. Tienen que acordar, hombre. Entonces, bueno, impuestos indirectos, subsidios. Ingreso nacional neto. Si al ingreso nacional neto, fíjense, yo le resto los impuestos directos y le sumo las transferencias, entonces llego a una cosa que se llama el ingreso nacional disponible.
¿Sí? ¿Qué son los impuestos directos? Ahora sí. ¿Qué serán? A ver, Keila, crítanos porque no. Son Sería al son aquellos inverso, que son aquellos que, que son aquellos que se aplican, bueno, que van acorde a los ingresos de cada persona y no al consumo. Que van a, exactamente. Los impuestos que van a afectar directamente los ingresos de los individuos y empresas, ¿no? Ahora sí, ¿cuál es el ejemplo por excelencia de esos impuestos directos? el ISR. El ISR. Entonces, el ISR es un impuesto directo que afecta los ingresos de empresas e individuos. De manera desigual, ¿no? Pues los trances estas de las factureras, las grandes empresas que no pagan impuestos, bla, bla, bla. Y estos impuestos, fíjense, vienen del ingreso, ¿no? Que obtienen los individuos y las empresas por la producción, ¿sí? Entonces las empresas, los empresarios llegaron a acumular cierto capital, compran maquinaria, compran equipo, emprenden un proceso de producción y con ese proceso de producción están produciendo bienes o servicios, ¿sí? Con la ayuda de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, las empresas, ¿qué hacen? Generan ganancias. Con esas ganancias pagan los sueldos de los trabajadores y también pagan los impuestos para el gobierno, ¿sí? Entonces, es importante entender esta lógica. O sea, los impuestos no salen de la nada. Los impuestos salen del ingreso que se genera en el proceso de producción, ¿sí? Está generándose valor, ¿sí? Y ese valor se distribuye, es la segunda definición. Ese valor se distribuye. ¿Cómo se distribuye? A través de salarios, sueldos y salarios, a través de ganancias para las empresas y a través de impuestos que van a parar al gobierno y que sirven para que funcione el gobierno, ¿sí? Y que sirven para que el gobierno también redistribuya los ingresos, ¿sí? El gobierno podría cobrarles más impuestos a las grandes empresas que tienen mayores ingresos para redistribuirlo. ¿Cómo? Haciendo más escuelas, ¿sí? Ayudando a los viejitos si quieren, pero haciendo carreteras y obras de infraestructura. ¿Para generar qué? Más empleo. ¿Sí? Entonces, ¿sí están entendiendo o más o menos? Bien. Sí, profe. Ok. Las transferencias, ¿qué son? Lo contrario, ¿no? Lo que le dan a los viejitos, ¿sí? Lo que le dan a los viejitos, su pensión, es una transferencia, porque va a afectar directamente su ingreso, ¿sí? Entonces ahí es algo directo. Las becas que reciben los escuincles, ¿ustedes no tienen beca de la UNAM? Ok, esa es una transferencia, porque no importa que lo que tú consumas te lo están pagando a ti, ¿sí? A ustedes, es una transferencia, es directo. ¿Sí queda claro, chamacos? ¿Sí? Bueno, entonces, cuando llego al ingreso nacional, el ingreso nacional neto, y hago esta resta de los impuestos directos, ¿no? Y le sumo las transferencias, pues yo voy neteando, ¿no? Voy neteando y llego al ingreso nacional disponible. Y esta cuenta del ingreso nacional disponible es muy importante porque de aquí es lo que tienen los individuos para consumir, ¿sí? O, bueno, si al ingreso nacional disponible le resto el consumo, esto me va a dar el ahorro. Y por cuentas nacionales, el ahorro es igual a la inversión. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el ingreso nacional disponible es el ingreso que tienen individuos y empresas para realizar su consumo
Y el residuo de ese consumo es el ahorro. Y el ahorro tiene que ser igual, de manera ex post, a la inversión. ¿Sí? ¿Queda claro, chamacos? Chamacas. Sí, profe. Ok. Bien. Bien. Entonces ahora, la inversión. La inversión es la variable más importante de la macroeconomía. La riqueza de un país, ¿sí? Un país es rico cuando más invierte. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? De la inversión física, ¿sí? El acervo de capital. ¿Sí? ¿Qué es lo bueno para el país? Que tenga más carreteras, que tenga más escuelas, que tenga más hospitales, que se equipe mejor a la FES, ¿sí? Todo eso genera bienestar. ¿Y eso cómo se hace? A través de la inversión, ya sea pública o privada. Sin embargo, a nivel social, para mí, desde un punto de vista, es mejor la inversión pública que la privada. ¿Sí? ¿En qué sentido? Por ejemplo, si pusieran un hospital, una Star Médica, que es el de Slim, ¿tiene mayor impacto social eso o que pusieran uno del ISSSTE o del IMSS? Les pregunto. El IMSS, ¿no? Porque ayuda a más personas. Sí, sí, Miche, pero acuérdate que no te alejes porque no se escucha. Es del IMSS, ¿no? Porque más personas tienen acceso al IMSS que a pagar. Exactamente, ¿no? Entonces, hay cosas que pueden entrar. Una universidad privada o una universidad pública. Es una universidad pública, ¿no? La universidad privada va a beneficiar a quienes puedan pagar. Entonces, no es para todos. ¿Sí? No es para todos. Y ahí nos metemos en una cuestión fundamental que a ustedes les debe de interesar. ¿Sí? La salud y la educación es un derecho, no una mercancía. Entonces, los estados están obligados a proveer de salud y de educación. ¿Sí? Eso es un derecho, no una mercancía. O sea, que se vendan los automóviles de Tesla, está bien, pero que se especule o que se obtenga ganancia de la educación o de la salud, eso no necesariamente está bien. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso siempre hay que tenerlo en la cabeza. Uno que es, bueno, yo soy crítico, ¿no? Entonces, para mí, lo importante que tiene que dar un estado de salud, educación. ¿Sí? Si es gratuita, mejor. ¿Sí? Creo que no, ahorita no recuerdo si es Nueva Zelanda o no sé si es Suecia, Suiza. ¿Sí? Uno puede estudiar gratis allá también. O sea, los nacidos, bueno, uno no, pero si te nacionalizas, lo que quieras, puedes estudiar todo lo que quieras en una educación pública de calidad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dicen que es mejor lo privado? Pues porque es negocio para los privados, no porque sea lo mejor. Los profesores de la UNAM dan en las universidades privadas. ¿Sí? Entonces, la educación que ustedes obtienen en la FES, en cualquier lugar público, es la mejor educación que hay.
tal vez no tengamos esas, ¿cómo se llama? Dotación de ciertas amenidades y de la infraestructura que puedan tener ellos, pero en términos de la gente que da la clase, son los mismos que dan la clase en el TEC de Monterrey, los mismos que dan la clase en estas universidades mochas que hay, como la UP, o en bueno, todas las demás son mochas, ¿no? Adelante, Michelle. Yo estudié otra carrera en el claustro de Sor Juana y casi todos mis maestros son de la UNAM. Son de la UNAM, ¿no? Pues son de la UNAM. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? La dotación. Te vas a un lugar muy bonito, donde hasta Starbucks tienen adentro, ¿no? Pero no hay diferencia, ¿no? Pues, ¿cuántos Nobels han salido de la UP o del TEC de Monterrey? ¿Cuántos? Ninguno. ¿No? Ahí está el Molina, ¿no? De la UNAM. Ahí está Octavio Paz, de la UNAM. Bueno, entonces ya, es un comercial. Entonces, la idea es, para que un país sea rico, necesitamos invertir. Invertir de veras. Inversión pública, inversión privada. ¿Sí? Pero si hay mejor inversión pública, mejor. ¿Sí? Entre más inversión pública haya, mayor bienestar hay. Y mayores posibilidades para la población de educarse, de tener salud, ¿sí? En general. Entonces, ¿qué más haría falta? Que hubiera, por ejemplo, instalaciones deportivas públicas para todos, ¿no? De todo. Que bacharan bien. Bueno, también eso depende de los recursos. Entonces, ¿dónde podemos sacar recursos? Pues no hay otra de los impuestos. ¿A quién se le tiene que cobrar? A los que ganen más. A los que ganen más y no invierten. Podríamos ver ahí las cifras. Ustedes van a ver cuál es la realidad de la inversión privada. La inversión privada viene cayendo desde los años 2000. ¿Sí? Entonces, la inversión privada, si la inversión privada no crece, pues tiene que entrarle la inversión pública. ¿Sí? Y la inversión privada no crece porque no hay rentabilidad. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que el Estado tiene que agarrar de esas ganancias que los privados no la están utilizando de manera productiva, te cobro más impuestos y yo hago infraestructura. Y eso es bueno para privados también, porque si el gobierno empieza a construir cosas, ¿a quién le va a demandar el cemento? Pues a los privados. ¿Sí? ¿A quién le va a demandar el acero? Pues a los privados. A los que produzcan el acero, a los que produzcan los trenes. El Estado no produce trenes. No produce cemento, no produce varilla. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le va a demandar eso? Pues a las empresas. Las empresas van a ganar con esa demanda y van a generar empleo. Entonces, que gaste el Estado, que invierta el Estado, es fundamental para el crecimiento económico. ¿Sí? Entonces, ahí vamos. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya es la hora del zombie, ya tienen hambre. ¿Qué pasó? ¿Ya? Ya vámonos. Vamos a ver. Entonces, vamos a dar otra definición y si quieren ya los dejo aquí para que vayan pensando, porque pues sí fue bastantita información. No se vayan a empachar, ¿no? No se vayan a empachar. Entonces, vamos a ver. Entonces, el acervo de capital. ¿Qué es el acervo de capital? A ver, yo les había dicho, la inversión es un flujo. La inversión es un flujo. Entonces, ¿qué cuenta de inversión tenemos en la economía? En la economía mexicana nosotros no tenemos esta cuenta del acervo de capital. En la economía mexicana lo que nosotros tenemos es una cosa que se llama la formación bruta de capital fijo. Formación bruta de capital fijo. Y también tenemos una cuenta que se llama inversión fija bruta. ¿Sí? Entonces, tenemos estas dos.
la inversión bruta de capital fijo y la inversión fija bruta. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? La variación de los inventarios. ¿Sí? Entonces, la formación bruta, voy a poner aquí para que quede claro, la formación bruta de capital fijo es igual a la inversión fija bruta más la variación de inventarios. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los inventarios? Ustedes saben qué son los inventarios. ¿Qué son los inventarios? Son los productos que se encuentran almacenados en un stock para poder ser distribuidos. Son los que están almacenados, ¿no? Sánchez Rojas Miguel Ángel. Todavía quedan unos 20 minutos. Ok. A ver, entonces sí, o sea, hay stocks de entrada y de salida, ¿no? Las empresas que producen pueden tener stocks de entrada y de salida, porque necesitan insumos, ¿eh? Entonces imagínate que produces camisas, ¿no? Entonces ¿cuáles son tus insumos? La tela, ¿no? Entonces puedes tener un stock de tela para producir las camisas. Entonces ese stock, ese almacén de insumos, es una parte del inventario, ¿no? Y por el otro lado, cuando produces las camisas, algunas no se venden y las guardas ¿en dónde? En un almacén de productos terminados. Entonces, son esos stocks, los insumos y los productos finales están en stock, ¿no? Que están esperando venderse, ya sea que sean insumos o que sean productos finales. Tenemos un stock. Entonces, la inversión fija bruta no está considerando esa variación de los stocks. En un año, ¿qué pasa? Se tienen que ajustar esos stocks. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor te acaban los insumos, o que vendiste todo, o a lo mejor no vendiste y acumulaste más productos terminados. Entonces, esas cosas se tienen que ajustar. Y eso te lo considera la formación bruta de capital fijo. ¿Sí? Ok. ¿Queda claro o más o menos? ¿O es puro choro? ¿Sí? ¿No, Fernanda? ¿O se fue? ¿No es choro o sí quedó claro? No es choro. Pues ten cuidado porque mejor leo, ¿eh? No me crean a mí nada. Hay que leer, ¿no? Para que no crean, a nadie le crean nada. Ni a mí, ni a su abuelita, ni a su papá. Nadie. Pónganse a leer. A nadie le crean. A ningún profesor le crean. Nada que le diga. Hay que leer. ¿Vale? Yo les voy a poner ahí una liga con los libros para que lean. Cuando quieran leer, cuando tengan tiempo, ¿no? Después de la telenovela, después de estar viendo las películas satánicas que ven, cosas así, cuando tengan tiempo ahí leen, ¿no? Entonces, ese es un consejo que yo les doy. No crean nada, nunca. Entonces, lean y ya. Se hagan un criterio ustedes propio. Pero bueno, aquí estamos aventando este choro que sale de los libros que ustedes tienen que cotejar algún día. Entonces, la formación bruta de capital fijo, ya dijimos, la inversión fija bruta más la variación de los inventarios, el ajuste, lo que se vendió, lo que salió, lo que se acumuló. ¿Sí? Y si a esta formación bruta de capital fijo le restamos la depreciación, vamos a encontrar la formación neta de capital fijo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es esa formación bruta? Pues lo que está en ¿cómo se llama? En la economía en general, pero para que yo sepa cuál es lo real que existe en términos de valor, le tengo que restar la depreciación. ¿Sí? Entonces, tu coche que tiene, el Rolls Royce que tiene guardado Gibran ahí en su casa, ¿no? Él piensa que vale 100,000,
pero hay que ir con el contador para que te diga cuánto vale en términos reales hoy, descontándole su depreciación, ¿no? Eso es lo que lo voy a vender, no en lo que yo pienso, sino en lo que en términos reales tengo que descontarle lo que se desgastó por los motivos que ya platicamos, ¿no? ¿Cuáles eran? Por el uso, por el no uso, por la innovación, por el qué El más. modelo. Bueno, la innovación, el modelo, por la contable y ¿qué otra? Tecnología. Ya ahí está, ¿no? El uso, el uso, no uso, la contable, la tecnológica y ¿cuál era otra? ¿Cuándo eran 4? Yo no me acuerdo. Solo eran 4. Eran 4. Bueno, entonces eso hay que descontarlo para tener un valor real. ¿Vale? Entonces, el acervo de capital, ¿qué es, escuincles y escuinclas? El acervo de capital estos son flujos anuales, ¿sí? O sea, cada año incrementa la formación bruta de capital, ¿sí? Entonces, cada año, ¿qué pasaría si la formación bruta de capital de este año fuera menor que la depreciación? Pues lo que tendríamos es una formación neta de capital fijo negativa. ¿Y eso qué significaría? ¿Qué significaría eso? A ver, pensemos. Como buenos politólogos e internacionalistas, ¿qué son ustedes? A ver, ya no se hagan de rogar. A ver, Michelle, ándale. Ay, pues supongo que los capital fijo son como las estructuras, no sé, A ver, vamos a ponerlo en un ejemplo muy concreto, Michelle. Ahí, en tu casa, ¿qué es tu capital fijo? pues la casa, ¿no? La casa, ahí estás. Bueno, vamos a pensar. A ver, de un año a ver, para que tú conserves el valor de tu casa, ¿qué tienes que hacer? Pues invertirle, ¿no? Como tenerla en buen estado. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es invertir? En términos de tu casa, ¿qué tienes que hacer? Pues pintar, no sé, remodelar cosas que se Pintarla. rompan o algo así. Ándale, exactamente. A ver, voy a cambiar las ventanas de herrería por unas de aluminio, voy a pintar la casa. Entonces, cada año tú tienes que conservarla, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ok, es eso, o sea, a ver, piénsenlo en términos económicos. Entonces, yo tengo mi casa, toda mi maquinaria, todas mis casas, todos los edificios, les tengo que dar un mantenimiento, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría, no? Si ese gasto que haces para mantener la casa es menor de lo que se deterioró en el año. ¿Qué va a pasar? ¿Tu casa va a aumentar de valor o va a disminuir su valor? De disminuir. Va a disminuir el valor, ¿no? Entonces, piensa en eso. Si el flujo que yo estoy mandando de nueva inversión o de nuevo gasto, ¿sí? Es menor que la depreciación, lo que está pasando es que, ¿qué? Se está destruyendo el capital en la economía. ¿Sí? Porque no se mantiene ni siquiera. ¿Sí? O sea, por lo menos el flujo anual tiene que ser igual a la depreciación para que no pierda valor. ¿Me explico?
Sí. Ok, entonces, eso es bien importante. Entonces, lo que nosotros queremos es que cada año la formación bruta de capital fijo sea mayor que la depreciación. Para tener que una formación neta de capital fijo positiva. ¿Y eso qué implicaría? Si la formación bruta de capital fijo es mayor que la depreciación, es que quiere decir que no solamente estás reponiendo, sino que estás construyendo algo nuevo. ¿Sí? Y si pasa eso, vas a tener una formación neta de capital fijo positiva, ¿no? Y eso va a incrementar el stock. Voy a poner el ejemplo. ¿Ustedes ya conocen la FES o no? Sí. Sí. Ok, conocemos toda la FES. ¿Se acuerdan? Bueno, igual y no se acuerdan. Ahorita, por ejemplo, la FES tiene el campo americano y tiene su pista de atletismo. Y creo que está, sí, ahí donde está el campo de fútbol, ¿no? Pero antes, chamacos, nada más estaba el campo de americano. ¿Sí? Entonces, el construir, el invertirle en hacer otro campo, bueno, la pista o las canchas de fútbol o lo que quieran, eso es que un incremento de la riqueza en la FES, ¿sí? No solamente mantener el campo de americano, ¿sí? Entonces, eso es bueno. Lo malo es que, imagínense que no se hubiera construido eso y que el campo de americano ya estuviera de la fregada. Entonces, en lugar de mejorar, vas para atrás, ¿sí? Piénsenlo en la economía. Así es. Así es. Las carreteras, desde hace muchos años, sus calles donde vivan ustedes, las mías, donde yo vivo, son carreteras, son calles que tienen 30 años que no les hacen nada. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que eso se va deteriorando con el tiempo, ¿no? Y entonces, el capital de la economía se va haciendo viejo y se va depreciando, va perdiendo valor, ¿sí? Y esto no solamente es un fenómeno de la economía mexicana. Si ustedes van a Estados Unidos, van a ver que las carreteras también ya son muy viejas, ¿sí? Por eso Biden, el primer plan que tuvo fue de meterle $2 billones a reconstruir la infraestructura, ¿sí? ¿Sí? Pero también se abandonó, Estados Unidos abandonó la infraestructura. O sea, no solamente es de México. Acá tenemos otros problemas con todos los atracos que hemos tenido en términos de los políticos mexicanos, ¿no? Y que no han hecho más que enriquecerse, ¿no? Y ahí tienen todos los chismes, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama el de Veracruz, Duarte de Veracruz y Duarte el que estaba en Sinaloa, Chihuahua, ¿no? El Duarte de Sinaloa, Chihuahua, pues ahí, díganme cuál es, no es Chihuahua, me parece que es Sinaloa, ya, a ver, vamos a ver, pero que lo van a extraditar. Agarró recursos públicos, se compró su rancho, dotó de maquinaria su rancho, agarró recursos públicos para hacerse su banco, ¿no? Es una cosa impresionante. Lo que hizo Javier Duarte de Ochoa de Veracruz es un robo, pero marca diablo, ¿no? Entonces, se roban el dinero y no hacen nada. Entonces, la economía mexicana, y ahorita fíjense, con menos dinero, ¿sí? Con menos deuda, se está haciendo más. ¿Sí? Entonces, ya aquí lo dejo. A ver, vamos a la última parte. Entonces, ¿qué es lo importante? Para que un país crezca, la riqueza de un país crezca, lo que tiene que pasar es que el acervo de capital crezca. Y para que crezca el acervo de capital, debemos tener año con año una formación neta de capital fijo positiva.
¿Sale? Ya, váyanse a dormir, ven la telenovela, lo que sea. Y, a ver, voy a dejar de compartir. Bueno, mañana nos vemos a la 1 igual. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Órale. Hasta luego, gracias. Descansen los ojitos. En los vidrios.